Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En la historia de hoy veremos cómo eligieron a un extraño por encima de su hijo. Mis padres eligieron a su hijo adoptivo por encima de mí durante 10 años, así que me fui. Años después, aparecieron exigiendo dinero y gritaron cuando me negué. Dijeron, Han solo admite que quieres que tu hermano sufra, desalmado. Así que decidí ir a por todas. Decidimos que hoy puede ser una celebración para ambos. El cumpleaños de Marcas es el mes que viene, así que tenía sentido. Eso fue lo que me dijo mi madre frente a 14 de mis compañeros de clase en la pizzería Ginos en mi 16º cumpleaños. El Mateo cumpleaños que realmente planearon para mí a la primera vez en años que no tuve que mentir. Sobre por qué no podía invitar a amigos a casa. Estoy allí de pie, viendo cómo sacan un pastel de chocolate. Odio el chocolate. Siempre lo he hecho. A Marcas lo sabe. Mis padres lo saben, pero a Marcas le encanta el chocolate. Y Marcas obtiene lo que Marcas quiere. Miré a ese chico, que ni siquiera es de mi sangre, sonriéndome desde el otro lado de la mesa, con esa cara de inocencia ensayada. Algo simplemente se apagó dentro de mí. No fue ira, fue algo más frío. ¿Hablamos de esto? ¿Recuerdas? Dijo Marcas, ladeando la cabeza como un cachorro confundido. Dijiste que estaba bien. Nunca habíamos hablado de nada, ni una sola vez. Pero mis padres ya estaban asintiendo porque Marcas lo decía, y la palabra de Marcas era ley. En esa casa, perdí el control. No fue mi momento más glorioso. Le grité allí mismo, delante de todos. Lo llamé mentiroso. Le dije que él lo arruina todo. Mi padre me agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejarme una marca y me dijo que me sentara en el coche hasta que aprendiera a actuar como un hombre. Así que me senté en el aparcamiento de la pizzería Ginos, mirando a través de la ventana como un chico de 15 años que llevaba 8 años en mi casa soplaba las velas de mi pastel de cumpleaños. Mis amigos fueron despachados poco después porque armaron un escándalo diciéndoles a mis padres que aquello no era justo. 3 de mis mejores amigos fueron expulsados por defenderme. Esa fue la noche en que empecé a planearlo todo. Me senté en aquel coche y pensé, tengo que salir de aquí y no volver nunca. No tenía idea de que las consecuencias tardarían años en llegar. Pero cuando llegaron, cayeron sobre todos. Permítanme retroceder. Yo, un hombre de 23 años, tenía 8 cuando mis padres trajeron a Marcas a casa. Él tenía 7 años y venía de una situación de acogida difícil en otro condado. Mis padres no eran ricos bajo ningún concepto. Mi padre era Mateo de instalaciones en el distrito escolar y mi madre hacía trabajos administrativos a tiempo parcial. Vivíamos en una casa de planta baja con 3 dormitorios en un suburbio a las afueras de Columbus, Ohio. Se veía bien por fuera, pero se sostenía con tarjetas de crédito y mantenimiento retrasado. Al principio, yo estaba emocionado. Siempre había querido un hermano. Marcas parecía tímido, silencioso y un poco asustadizo con los ruidos fuertes. Me sentía mal por el chico. Le di mi litera de abajo, compartí mis cosas e intenté que se sintiera como en casa. Eso duró quizá 4 meses. El problema con Marcas es que era inteligente, no académicamente, sino socialmente. Para cuando tenía 9 años, ya había descifrado exactamente cómo funcionaban mis padres. Conocía su culpa y su necesidad de sentirse salvadores y los manipulaba como a un instrumento. Permítanme darles los momentos destacados. La carta del trauma. Cada vez que yo recibía algo, Marcas se quedaba callado, no enfadado, sino en silencio. Se sentaba solo en su habitación hasta que mi madre iba a la puerta. Entonces decía, es que antes no tenía cosas así. No importa. Cualquier cosa que yo recibiera, él obtenía algo mejor en menos de una semana. En la Navidad, cuando yo tenía 10 años, pedí un balón de baloncesto. Recibí uno usado de una venta de garaje. Marcas pidió un Game Boy nuevo, todavía en su caja. La lógica de mi madre era que Marcas nunca había tenido una Navidad real y yo ya había tenido 10. El mismo ciclo se repetía cada año. Zapatillas nuevas para gimnasia en 7º grado. Haz que las viejas duren,
me decían. Márquez quiso unos botines de fútbol de $90. Ese mismo mes han concedido a calculadora gráfica para preálgebra. Pide una prestada en la biblioteca. La cremallera de la mochila de Márquez se rompió y mi madre lo llevó al centro comercial esa misma tarde. Nunca se trató de dinero, se trataba de prioridades y yo no era una de ellas. La triangulación en marcas me decía una cosa a mí y otra a mis padres. Luego se sentaba a observar la explosión. A los 12 años, hubo una excursión escolar de $40 al Museo de Ciencias. Le entregué la autorización a mi madre. El día anterior me dijo que no podían pagarlo, pues acababan de pagar $175 por la inscripción de Marcas en fútbol. En la cena, Marcas dijo: les pedí que te dejaran ir a ti en mi lugar, pero dijeron que no. Más tarde, lo escuché por el teléfono de la casa, diciéndole a mi tía, ni siquiera quería ir. De todos modos, se aseguró de que yo pareciera un ingrato desde todos los ángulos. Convirtió su inocencia en un arma. El chico podía llorar por encargo. Cada vez que lo confrontaba frente a mis padres, él lloraba y miraba al suelo. Mi padre se ponía inmediatamente en mi contra, preguntándome por qué me metía con él, diciendo que él había pasado por más de lo que yo entendería jamás. Era la frase estándar. Siempre y siempre yo era el malo. A los 13 años, me desconecté mentalmente de la vida familiar. Cenaba solo en mi habitación cuando podía. Dejé de pedir cosas. Dejé de esperar cosas. Lo peor de todo es que creo que mis padres, genuinamente, no lo veían. No eran malvados. Simplemente eran débiles. Márquez había encontrado el fallo en su sistema operativo y lo ejecutaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Después del desastre del cumpleaños en Ginos, algo cambió en mí de forma permanente. Ya no estaba triste ni enfadado. Simplemente había terminado. Pero tenía 16 años. No tenía dinero, ni coche, ni trabajo, así que no podía simplemente irme. Tenía que construir una pista de aterrizaje y tenía que hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Lo primero inteligente que hice fue hablar con mi orientador escolar. No le conté toda la historia de mi vida, solo le dije que quería ir a la universidad, que no tenía apoyo financiero en casa y que necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Fue el primer adulto que me miró como si valiera la pena escucharme. Él trazó toda la hoja de ruta. Hablamos de calificaciones, becas, ayuda financiera, programas de estudio y trabajo, e incluso de la emancipación, si llegaba el caso. Lo segundo inteligente fue conseguir un trabajo. Empecé a limpiar mesas en un restaurante llamado Hanks. Ganaba $7 con 50 centavos por hora, más propinas, trabajando 3 noches a la semana. Y los sábados, a mis padres no les importaba, porque significaba que yo estaba fuera de casa, lo que facilitaba la vida de Márquez. Les dije que estaba ahorrando para un coche, pero en realidad estaba ahorrando para mi salida. Lo tercero, y esto casi me sale mal, fue abrir una cuenta bancaria. A los 16 años necesitas un tutor en Ohio. Pero mi orientador me ayudó. Me conectó con una cooperativa de crédito que tenía un programa de independencia juvenil. Abrí una cuenta con depósito directo desde el restaurante. No era mucho, pero tras 8 meses tenía $2,340. Después de un año, $4,100. Para cuando cumplí 17, conseguí un segundo empleo de fin de semana. Reponía estantes en una ferretería. Ganaba unos $700 al mes. Y ahorraba casi todo. Mis padres nunca preguntaron a dónde iba el dinero, ni revisaron nada. Para ellos, yo era solo el chico tranquilo que ya no causaba problemas, exactamente como yo quería. Mientras tanto, Márquez empeoraba. A los 15 años, quiso un teléfono nuevo. Y lo tuvo. Quiso una computadora para juegos. Y la obtuvo. Cargada a una tarjeta de crédito que mis padres no podían pagar. Cuando señalé que no teníamos ese tipo de dinero, mi padre me espetó que no me preocupara por sus finanzas y sí por mi actitud. Dejé de señalar cosas después de eso. Aprendí las reglas de la casa. A los deseos de Márquez eran necesidades. Mis necesidades eran inconvenientes. Lo más difícil de esos años no fue el favoritismo en sí, sino verlo suceder en tiempo real sin que nadie lo reconociera. En acción de gracias, mis padres dejaron que Márquez invitara a 2 amigos a cenar. Yo pedí invitar a Hugo y dijeron que no había espacio,
Aunque había 3 sillas vacías en la mesa, en mi 14º cumpleaños no hubo nada, ni tarjeta, ni pastel, ni reconocimiento. El cumpleaños de Marcas, 3 semanas después, mi madre horneó un pastel de terciopelo rojo desde cero y todos cantaron. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada, escuchando a través de la pared. Empecé a almorzar solo en la escuela porque no tenía energía para fingir. Mis notas bajaron durante un semestre en 9º grado. No porque fuera tonto, sino porque no le veía el sentido. ¿Para qué esforzarse si nadie se da cuenta? Mi orientador lo notó y me llamó a su oficina. Creo que se dio cuenta de que algo andaba mal en casa, pero yo aún no estaba listo para hablar. Solo me dijo que mis notas estaban bajando. No creo que sea porque no puedas hacer el trabajo. Ven a verme si quieres hablar de lo que está pasando, dijo. No volví en casi un año, pero lo recordé. Él se ofreció a ayudarme. El incidente que casi lo arruina todo ocurrió unos 4 meses antes de mi 18º cumpleaños. Márquez entró en mi habitación, algo que hacía regularmente por falta de límites. Encontró una carpeta bajo mi colchón con una lista impresa de apartamentos, un resumen de mi cuenta de ahorros y una lista de tareas para la mudanza. No se lo dijo a mis padres. En su lugar, intentó chantajearme. Se acercó a mí en la cocina y dijo: encontré tu pequeño plan. ¿Cuánto vale para ti? Lo miré fijamente a la cara. Nada, le dije, porque si se lo dices, me iré esta misma noche en lugar de en 4 meses. ¿Y a quién van a culpar entonces por todo? Él parpadeó, lo pensó y se fue, porque me necesitaba allí. Yo era su contraste. Sin el niño descuidado en la casa, él sería solo un niño más, y eso le asustaba. Ese fue el momento en que supe que tenía poder. Marcas necesitaba que yo fuera invisible para que él pudiera seguir siendo el hijo de oro. Mantuve la cabeza baja, seguí trabajando y ahorrando. Para mi 18º cumpleaños tenía $8,760 en mi cuenta, y un plan que era hermético. Casi a mi cumpleaños cayó un miércoles, 19 de enero. Ya había apalabrado una habitación en un apartamento compartido a 90 minutos al este, cerca de una universidad comunitaria donde me habían aceptado. El alquiler era de $525 al mes, con los servicios divididos entre 3. Mis compañeros eran 2 chicos que conocí en un foro de vivienda en línea, ambos estudiantes y tranquilos. Había pedido prestado el coche de Hugo 2 veces para conducir hasta allí, ver el lugar y firmar el contrato. Usé la dirección del gerente de mi ferretería como dirección de correo para los documentos del contrato. Así, nada llegaría a casa de mis padres. El plan era sencillo. La mañana de mi cumpleaños, cargar 2 maletas en el coche de Hugo e irme al este. Aquí es donde casi todo colapsa. El coche de Hugo se averió la noche anterior. El alternador murió en su entrada. Me llamó a las 10 de la noche, aterrado. Me senté en el suelo de mi habitación, mirando al techo durante 45 minutos. Intentando idear un plan B, pensé en un autobús. Pero la estación más cercana estaba a 12 millas y no tenía transporte. Pensé en un taxi. Pero 90 minutos de tarifa costarían casi $200 que no podía permitirme perder. Finalmente, llamé al hermano Mayo R. de Hugo. Mateo O'Neill trabajaba en turnos nocturnos en un almacén de distribución y tenía una camioneta. Le debía un favor a Hugo. Hugo dijo que podía llevarme, pero teníamos que salir a las 5:30 de la mañana. Tenía que dormir antes de su siguiente turno. Anne y Sean llega la mañana. Nadie en la casa está despierto todavía. Había empacado toda la noche anterior en 2 bolsas de lona, una mochila, mi computadora y mis documentos. Bajé las escaleras sigilosamente y llegué a la puerta principal antes de que la luz del pasillo se encendiera. Mi madre estaba allí, en bata. ¿A dónde vas con esas maletas?, preguntó. Le dije la verdad, me mudo. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 18 años. Pasó de la confusión al Mateo y a la furia en unos 8 segundos. Llamó a mi padre, quien bajó corriendo el pasillo en calzoncillos. Márquez apareció en lo alto de las escaleras como si tuviera un boleto en primera fila. Mi padre bloqueó la puerta, diciendo que no iría a ninguna parte y que no habían aceptado eso. No tienen que aceptar nada, dije. Soy un adulto legal. Entonces mi madre me soltó,
Íbamos a celebrar tu cumpleaños con el de Marcas el mes que viene. Ya habíamos hablado de esto. Era el mismo guión de siempre. Mi cumpleaños no era mío. Mi vida no era mía. Todo se filtraba a través de lo que funcionaba para Marcas. Ni siquiera recordasteis que era mi cumpleaños hasta que os lo dije hace 30 segundos. Afirmé. Mi padre se pavoneó y dijo que estaba castigado, que fuera a mi habitación. Tengo 18 años. No puedes castigarme. Respondí. Marcas intervino desde las escaleras pidiendo que me relajara. Estás haciendo llorar a mamá, dijo. Un movimiento clásico en redefinirme como el agresor y hacer que mi salida pareciera un ataque a la familia. Mateo tocó la bocina fuera 2 veces. Recogí mis maletas y caminé hacia la puerta. Mi padre agarró una de ellas. No tiré de ella. Solo lo miré y di: Yancy, no la sueltas. Llamaré a la policía. Soy un adulto. Soltó la maleta. Creo que la palabra policía le causó un cortocircuito. Nadie se había resistido nunca en esa casa. Al menos, no así. Salí, subí a la camioneta de Mateo y no miré atrás. Mi madre lloraba en el porche. Mi padre estaba detrás de la puerta con los brazos cruzados. Márquez observaba desde la ventana de arriba. Bloqueé los números de ambos. Cambié mis redes sociales a privado. Les pedí a Hugo y a Mateo que no dieran mi información a nadie. Hugo cometió un error 5 años después. Pero ya llegaré a eso. El primer mes fue horrible en un colchón de aire, turnos temporales en un almacén y comer como si me preparara para el apocalipsis. La universidad empezó 2 semanas después. Trabajaba 30 horas a la semana y cursaba 12 créditos. No era glamuroso, pero todo lo que estaba construyendo era mío. Nadie podía dárselo a Márquez. Nadie podía quitármelo porque alguien más lo merecía más. Durante los siguientes años, me esforcé, terminé mis estudios y conseguí un trabajo como administrador de sistemas. A los 23 años tenía mi propio lugar, un Civic usado, unos $11,000 en ahorros y 0 contacto con nadie de mi antigua vida. Borrón y cuenta nueva. Fue entonces cuando 2 cosas sucedieron en el mismo mes y lo fracturaron todo. Primero, empecé a salir con una chica llamada Clara. La conocí en una barbacoa de un compañero. Ella tenía 25 años. Trabajaba como agente de arrendamiento y parecía estable. Era divertida, directa y no jugaba juegos. O eso pensaba yo. Durante los primeros 3 meses fue genial. Me apoyaba y preguntaba por mi vida. Cuando le conté la versión corta de que estaba distanciado de mi familia, ella dijo que hacía bien en no hablar con quienes me trataron así. Debí notar que memorizaba cada detalle que le contaba. En ese momento pensé que simplemente le importaba. Luego recibí una llamada de un número desconocido un martes por la noche. Normalmente no respondo, pero el código de área me resultó familiar. Era mi madre. Ann estaba llorando. Dijo que me había buscado durante años. Consiguió mi número a través de Hugo en sí, el mismo Hugo que prometió no darlo. Se dio cuando mi madre apareció en casa de sus padres, sollozando por su hijo perdido. Ni siquiera pude enojarme con él. Ella era manipuladora a su manera. ¿De dónde creen que lo aprendió Márquez? Quería vernos en persona. Dije que nada de visitas a casa. Acordamos vernos en un restaurante a medio camino, en terreno neutral. Conduje hasta allí el sábado siguiente. Ella trajo a mi padre. Se veían más viejos, cansados. Mi padre había ganado peso y el pelo de mi madre era casi todo gris. Una parte de mí sintió algo. No voy a mentir, pero lo mantuve bajo llave. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La camarera trajo café. A nadie pidió comida. Mi madre intentaba tocar mi mano sobre la mesa y yo la retiraba. No por crueldad. Simplemente no confiaba. Cada vez que esa mujer se ponía cariñosa, un favor venía justo después. Esperé porque sabía que esto no era sobre una reconciliación. A mi madre le tomó 20 minutos llegar al punto. Marcas había necesitado un coche para su 21º cumpleaños. Ellos firmaron como avalistas de un préstamo de $28,000 para un Dodge Charger. Márquez hizo los pagos durante 3 meses y luego se detuvo. El banco fue a por mis padres como avalistas. Se estaban hundiendo, retrasados con la hipoteca y con 2 tarjetas de crédito. Mencionaron que la deuda total rondaba los $43,000. Solo necesitamos un poco de ayuda,
dijo mi madre. Incluso $5,000 nos mantendrían a flote. Mi padre ni siquiera podía mirarme, solo miraba su café. Les hice una sola pregunta. ¿Vais a pedir disculpas por cómo me tratasteis? Ambos me miraron con el rostro en blanco. ¿Pedir disculpas por qué?, dijo mi padre. Tú te fuiste por tu cuenta. Mi madre añadió. Nosotros no te echamos. Dejé que el silencio colgara durante 10 segundos. Luego dije, tengo que pensarlo. Dadme un par de semanas. Conduje a casa y ni siquiera entré de inmediato a mi apartamento. No fue la cifra de la deuda lo que me afectó. La gente se ahoga en deudas cada día en Ohio como si fuera un pasatiempo. Fue el hecho de que no pudieran nombrar ni una sola cosa que hicieran mal, ni una sola. Tenían un guión en sus cabezas donde yo era el villano y ellos eran las víctimas confundidas de mi actitud. Subí y le conté a Clara la versión corta. No reaccionó como una persona normal. La gente normal dice, eso está fatal. Clara se puso en modo directora de proyectos, pidió los totales de la deuda, los nombres de los prestamistas, el modelo del coche y los detalles del aval, como si preparara un cierre de ventas. Luego me soltó: no puedes dejar que pierdan la casa. Si sucede, todos te van a señalar a ti. Todos. No a ellos. No a marcas, sino a mí. Durante la semana siguiente, siguió presionando con soluciones que terminaban con mi dinero saliendo rápido de mi cuenta. Luego empezó a hacer pequeñas peticiones, añadirla como usuaria autorizada en mi tarjeta para emergencias o ver mi aplicación de ahorros. No te juzgo. Solo quiero un plan. Dame el número de tu madre. Si manejamos esto de la forma correcta, te respetarán más. Eso me resultaba familiar. Tenía la misma energía que mis padres. Gente que oye un no y piensa que es el comienzo de una conversación. Le dije que no, de forma calmada y firme. Ella se rió como si fuera una broma, pero su rostro se tensó de esa manera en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que no eres la versión fácil de ti mismo. Lo que no me di cuenta hasta más tarde es que la llamada de mi madre estaba en mis llamadas recientes. Clara tuvo acceso a mi teléfono mientras yo dormía. No necesitó que le diera el número. Solo necesitó que yo no estuviera prestando atención. Durante las siguientes semanas empecé a investigar. Mi madre mencionó casualmente una tarjeta de crédito que abrieron hace años y que Marcas debía pagar. Así que pedí mi propio informe de crédito a las 3 agencias, y ahí fue donde lo encontré. 3 cuentas que yo nunca abrí. Una tarjeta Capital One con un saldo de $6,200, abierta cuando yo tenía 16 años. Una tarjeta de una tienda de muebles por $2,100, abierta cuando tenía 17 años. Y un préstamo personal, a través de una cooperativa de crédito local, era de $8,400. Y fue abierto 6 meses después de que yo cumpliera los 18 años. Probablemente pensaron que nunca revisaría mi crédito. El total era de $16,700 en deuda bajo mi nombre, que yo nunca autoricé. Mis manos estaban temblando cuando leí el informe. No reaccioné de inmediato. Eso es lo que pasa con la verdadera venganza. No es un movimiento en caliente. Es una construcción lenta. Lo primero que hice fue llamar a la Comisión Federal de Comercio y presentar un informe de robo de identidad. Obtuve un número de caso. Luego presenté disputas ante las 3 agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, citando las cuentas fraudulentas y adjuntando el informe de la comisión. También presenté una denuncia policial en mi condado actual, lo cual creó un registro oficial para el caso. Entonces, consulté a una abogada de derechos del consumidor. Una consulta inicial gratuita de 30 minutos, pero eso fue todo lo que necesité. Ella me dijo que el fraude de identidad en Ohio cae bajo el Código 2913.49, y el grado depende de la cantidad total. Bajo la ley de informes de crédito justos, yo podía obligar a los acreedores a investigar y lograr que eliminaran esas cuentas. Si se confirmaba que las cuentas no estaban autorizadas, los acreedores podrían perseguir a los solicitantes reales, es decir, a quien sea que usó mi información personal. Ella también me dijo algo que no esperaba. Si mis padres aplicaron usando mi número de seguro social y yo podía probar que no lo autoricé, podrían enfrentar cargos criminales. El robo de identidad de un hijo menor es un delito grave en Ohio.
El grado depende del valor total de la deuda. A $16,700 estábamos muy por encima del umbral. No estaba seguro todavía de si quería llegar tan lejos, pero guardé cada documento, cada carta y cada número de caso. Construí una carpeta, digital y física, y la respaldé en una unidad segura en la nube. Porque esto es lo que aprendí al crecer, siendo invisible, a nada cuenta, a menos que haya un registro. Mientras todo eso estaba en movimiento, ocurrieron dos cosas que aumentaron el caos rápidamente. El primer pico de caos fue que mis padres solicitaron un control de bienestar policial sobre mí. Llegué a casa del trabajo un jueves y encontré a dos oficiales en la puerta de mi apartamento. Alguien había llamado preocupado por mi estado mental y mi aislamiento de la familia. Yo estaba tranquilo. Les mostré mi identificación y les dije que estaba bien y que esto era acoso familiar. Ellos tomaron notas, dijeron que yo no estaba obligado a contactar a nadie y se fueron. Pero dejaron un número de informe y yo lo guardé. El segundo pico de caos fue que Márquez apareció en el edificio de mi oficina un lunes por la mañana. La seguridad del edificio llamó a mi piso. Dijeron que había un tal Márquez en el vestíbulo preguntando por mí y diciendo que era mi hermano. Les dije que no tenía visitantes autorizados con ese nombre y que registraran la interacción. Él se fue, pero no antes de decirle a la recepción que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa. Era su patrón de siempre. Primero el control de bienestar, luego la visita al vestíbulo. No estaban tratando de reconectar, estaban construyendo un rastro de papel para hacerme parecer inestable. Probablemente para usarlo después, si yo presionaba por la deuda. Había visto a Márquez jugar así toda mi vida. Hacer que la otra persona parezca loca para convertirse en la parte preocupada y controlar la historia. Reporté ambos incidentes a Recursos Humanos y pedí que mi foto fuera añadida a la lista de no divulgación de información en la recepción. Aquí es donde Clara se salió totalmente de los carriles. Le conté sobre el fraude crediticio, las 3 cuentas y los $16,700. Su primera reacción fue decir que era una locura y que debía confrontarlos. Luego, en el mismo suspiro, dijo que tal vez no debería reportarlo todavía y que lo usara como palanca de negociación. Me dijo que les dijera que lo dejaría pasar si me devolvían el dinero. Así no es como funciona esto. Eso es también casi extorsión, algo que a ella no le importaba. Cuando le dije que iba a usar los canales oficiales, se puso agitada. Decía que yo lo estaba complicando todo. Yo le dije que necesitaba manejar esto a mi manera. Ella lo dejó pasar. O eso pensé. 2 días después, mi madre llamó desde un número desconocido. No contesté. Dejó un mensaje de voz que ni siquiera era sutil. Decían: cariño, sé dónde trabajas. Solo queremos hablar contigo. Yo nunca les di mi lugar de trabajo. No se lo di a Hugo ni lo publiqué en ningún lado. Eso significaba una sola cosa. Y fue entonces cuando noté que Clara había estado preguntando a qué hora salía del trabajo, qué entrada usaba y si teníamos seguridad en el vestíbulo. Ella no estaba ayudando, estaba posicionándose. Esa noche recibí un correo electrómateo de la lista de distribución de la recepción de mi edificio. Era un boletín de seguridad rutinario. Excepto que mi nombre estaba en él, un visitante intentó acceder al 4º piso y preguntó por mi nombre completo. Mi madre no me había encontrado por sí misma. Ella fue entregada por alguien. Una noche de la semana siguiente, a Clara se le escapó. Estábamos sentados en el sofá y ella lo dijo casualmente, como si no fuera nada. Díjonle: dije a tu madre que no eres un mal tipo y que solo eres terco. Dijo que le comentó que yo estaba estresado, terco. Allí estaba. No grité ni discutí, solo hice una pregunta. ¿Qué exactamente le dijiste? Clara hizo eso que hace de intentar mantener el control riéndose. Dijo que me relajara y que no le había dado nada que fuera importante. Le pregunté si le dijo dónde trabajo. Hubo silencio. Entonces supe que ella ya lo sabía. No lo sabía. Ella lo supo porque Clara se lo dijo. Y basada en la visita al vestíbulo y el mensaje de voz, también le dijo aproximadamente cuánto tenía yo en mis ahorros. Mi madre le había mencionado a un contacto mutuo que yo tenía dinero y estaba siendo egoísta. No confronté más a Clara Nice, lo que he hecho desde los 16 años, recolectar pruebas. Cambié cada contraseña
y activé la autenticación de 2 factores en absolutamente todo. Moví $6,000 a una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente que Clara no conocía. Revisé mi contrato de arrendamiento. Clara no estaba en él. No había acuerdo legal de ocupación ni servicios a su nombre. Ohio no tiene matrimonio por derecho consuetudinario. Podía revocar su acceso legalmente sin un desalojo formal. Llamé a mi arrendador para cambiar las cerraduras. Dijo que mientras usara un cerrajero con licencia y le diera una copia, no había problema. El siguiente sábado, mientras Clara estaba en un almuerzo, empaqué todas sus cosas. Empaqué cada pieza de ropa, cada producto y cada cargador. Lo encajoné todo nítidamente. Tomé fotos de cada artículo y grabé un video corto mostrando las cajas selladas e intactas. Cambié las cerraduras y dejé su propiedad fuera de mi puerta bajo la cámara del pasillo. Entonces le envié un solo texto. Tus cosas están afuera, no vengas a mi trabajo. No contactes a mi familia, no me contactes de nuevo. Sin debate, sin discurso de cierre, solo una pared han terminado. Ella perdió los estribos por completo durante las siguientes 2 semanas. Recibí 36 mensajes de texto. Los conté cuando compilé el archivo para mi abogado, algunos rogando, otros amenazando con contarle a todos qué clase de persona soy. Algunos jugando a la víctima y otros estaban desquiciados, con muros de texto a las 2 de la mañana. Ella llamó a mis compañeros de trabajo. Mi amigo Diego me dijo que ella le llamó preguntando si yo ya estaba viendo a alguien más. Ella se presentó en el vestíbulo de mi oficina y dijo en la recepción que era mi prometida. No estábamos comprometidos ni seguíamos juntos. La seguridad lo registró y Recursos Humanos lo documentó. Yo no bajé. Cuando ella publicó en línea que yo era un controlador financiero y que castigaba a mis padres, etiquetando detalles vagos que solo la gente de mi oficina reconocería, yo no me involucré en absoluto. Tomé capturas de pantalla con marca de tiempo y las añadí al archivo creciente. Entonces, cometió el error que la acabó. Contactó a mi madre de nuevo, y mi madre, pensando que eso me daría culpa, me reenvió el mensaje. Clara había escrito, él tiene el dinero. Escribió en él, solo está tratando de lastimaros. Allí estaban motivo, coordinación e interferencia por escrito. Lo guardé. Lo añadí a la carpeta y solicité una orden de protección civil por acecho basada en el patrón de contacto no deseado y las amenazas constantes. Esa fecha de audiencia se convirtió en mi cuenta regresiva. Mientras tanto, las investigaciones de las agencias de crédito se movían. Capital One confirmó que la firma no coincidía con la mía. La cuenta de la mueblería fue abierta en la tienda, con una identificación física de alguien. Alguien usó mi información en persona. El préstamo de la cooperativa de crédito tenía una cosolicitante a mi madre. Uno de los acreedores inicialmente trató de verificar las cuentas como legítimas. Fue una semana completa de pavor, sentado en mi escritorio, esperando el resultado. Mi abogada presentó una disputa de seguimiento con documentación adicional. Ellos lo revirtieron. Las 3 cuentas fueron marcadas como fraude confirmado. La actividad de cobranza a mi nombre fue congelada. Mi puntaje de crédito, que había caído a 588, empezó a subir. El informe policial activó una remisión a la oficina del fiscal del condado por 3 cargos. Y porque la solicitud de la cooperativa de crédito listaba a mi madre como cosolicitante, ahora había un rastro de papel directo. Envié a mis padres una carta certificada formal. No fue un desahogo ni una queja. Solo los números de cuenta, los identificadores de caso, el número de informe de la comisión, el de la policía y una demanda de restitución total en 60 días o cooperaría con cualquier investigación criminal. Enviada por correo certificado, ellos firmaron la recepción un jueves. El reloj empezó a correr. Los asuntos legales se mueven como siempre lento y luego de repente, 11 días después de que mis padres recibieron la carta, la cooperativa de crédito lanzó una revisión interna por fraude bancario. Ellos extrajeron la solicitud original con mi número de seguro social, pero la dirección de la casa de mis padres y el número de teléfono de mi madre. El oficial de préstamos se había jubilado, pero los registros
eran claros. La cooperativa reportó el fraude. Refirieron el caso para enjuiciamiento. Las cuentas de mis padres en esa misma cooperativa fueron congeladas pendiente de revisión. El pago automático de la hipoteca rebotó. Recibieron avisos de mora del servidor y llamadas de cobranza. La misma casa, con la que me amenazaban, se hizo pequeña. Mi padre luchó por hacer un pago manual desde una cuenta diferente, solo para evitar el incumplimiento. E incluso entonces, la marca de retraso golpeó su informe de crédito como un tren de carga. El cargador de marcas fue reposeído casi al mismo tiempo por falta de pago. Hubo una deficiencia en el saldo. La diferencia entre lo que el coche se vendió en subasta y lo que se debía era de $11.600. El prestamista presentó un juicio civil contra Marcas y mis padres como cofirmantes. Vamos a sumar las cuentas totales. Eran $16.700 en restitución por robo de identidad. Yo estaba exigiendo $11.600 por el juicio del coche, una cuenta bancaria congelada, una hipoteca en peligro y una oficina del fiscal revisando 3 cargos de robo de identidad grave. Yo no causé nada de eso. Simplemente dejé de absorberlo. La audiencia de la orden de protección contra Clara ocurrió a principios de marzo. Ella apareció sin un abogado, trajo un atuendo especial, pero no una defensa legal. Intentó hablar por encima del juez de la sala. Intentó llorar a pedido y decir que yo la estaba castigando porque ella se preocupaba demasiado. Al juez no le importó su narrativa. El juez se interesó en mi carpeta en 36 mensajes no deseados, registros de visitas al trabajo e informes de recursos humanos. Vio las capturas de ella coordinando con mi familia distanciada, y el mensaje sobre mis ahorros en todo quedó expuesto. La orden de protección fue otorgada por 1 año, y porque Clara trabajaba en gestión de propiedades manejando información de inquilinos, su empleador no lo tomó bien. Mi abogada envió una carta a su empleador detallando todo lo que ella había estado haciendo. No la despidieron por la orden de protección, la despidieron por conducta inapropiada. Tras revisar el patrón, eso no fue venganza. Fue ella caminando hacia un entorno profesional con un fósforo. Ahora, la ventana de 60 días de las cartas certificadas expiró sin respuesta de mis padres, sin pago y sin reconocimiento. Mi abogada envió una segunda carta diciéndoles, básicamente, que yo estaba cooperando con cada investigación y que iría tras el dinero adeudado. Presenté una demanda en reclamos menores por el máximo de $6.000, que es el tope en Ohio. Mis padres no se presentaron a la audiencia, así que obtuve una sentencia por defecto. El tribunal ordenó la restitución. Cuando no pagaron, solicité el embargo de salario. El cheque de pago de las instalaciones de mi padre comenzó a recibir un descuento de $312 cada 2 semanas. Luego hice lo más simple y probablemente lo más devastador de todo. Había guardado cada texto, correo, mensaje de voz y documento de estos meses. Compilé una línea de tiempo limpia y factual, sin comentarios ni lenguaje emocional, solo fechas, documentos y citas. El informe de crédito, el número de la comisión, el informe policial, las cartas certificadas y el mensaje de mi madre donde Clara escribió aquello sobre mi dinero. Y un texto de mi madre a Clara que decían usamos su información porque él no la estaba usando de todos modos. Esa línea por sí sola fue suficiente. Se lo envié a los 2 hermanos de mi padre y a la hermana de mi madre, mi única familia extendida. Puse una sola línea arriba. Arriba comparto esto para que tengan el panorama completo. No discutiré más sobre el tema. Mi tío, el hermano Mayo R de mi padre, me llamó al día siguiente. Dijo que no tenía ni idea. Ninguno de ellos sabía lo que pasaba. Mis padres le habían dicho a la familia que yo los abandoné de la nada y me negué a ayudar cuando más lo necesitaban. El robo de identidad, el fraude y el favoritismo nunca habían sido mencionados. Mis padres controlaron la narrativa por 5 años seguidos, y todos lo creyeron porque yo no estaba allí para decir lo contrario. Mi tía, la hermana de mi madre, estaba furiosa. Ella le había prestado a mis padres $3.000 el año anterior, porque mi madre le dijo que estaban sufriendo mucho financieramente. Esos $3.000 fueron directos a las cuentas de Marcas. Mi tía convocó a una reunión familiar. Mis padres
no asistieron. La hermana de mi madre exigió que le devolvieran su dinero. Los hermanos de mi padre dejaron de devolverles las llamadas telefónicas a ellos. El grupo de WhatsApp de la familia se quedó en silencio por 3 semanas. Y cuando se reinició, mis padres ya no estaban en él. Las consecuencias sociales fueron casi peores que las legales, porque la deuda se puede negociar. Pero el rechazo de tus hermanos es diferente. Llegamos a la sala donde terminó todo. 5 meses después de la orden de protección y 3 meses después de que empezara el embargo, a finales de verano, la oficina del fiscal quería una declaración de la víctima sobre el caso de fraude de identidad. No juicio. Fue una reunión formal. Yo me presenté a no iba a evadirlo. El vestíbulo era de un color beige gubernamental, de ese que te hace sentir que ya estás en problemas, y entonces los vi, mis padres, sentados en sillas de plástico, como si esperaran renovar placas. Márquez estaba con ellos, moviendo el pie, con la mandíbula apretada, y la misma expresión que usaba cuando no se salía con la suya de niño. Y detrás de ellos, como si el universo escribiera su propia trama secundaria para probarme, estaba Clara sentada allí. No estaba de mi lado. Estaba sentada con ellos y ni siquiera parecía avergonzada. Se veía complacida, como si finalmente hubiera encontrado a su audiencia. Mi abogado levantó una ceja como preguntándome si veía eso. Yo asentí una vez. Totalmente calmado en mi sitio, él inmediatamente lo notificó a la oficina del fiscal. Clara tenía una orden de protección activa que le prohibía el contacto conmigo, y presentarse en una reunión donde yo daría una declaración era una violación potencial. Lo anotaron para el registro oficial de la sesión. Le dijeron que podía quedarse en el vestíbulo, pero que no tenía permitido entrar en la sala de conferencias en entramos. No era un tribunal dramático, solo una mesa, un fiscal y una grabadora. El fiscal preguntó si yo quería hablar. Lo hice brevemente, con datos. Expuse las fechas, las cuentas, la dirección, la cosolicitud, el daño crediticio, el acoso del control de bienestar y las visitas al trabajo. Sin sentimientos, solo hechos. Cada oración estaba respaldada por un documento que ya estaba en el archivo oficial del caso. Entonces mi madre trató de hablar, no para disculparse, sino para explicar. Comenzó con: hicimos lo que teníamos que hacer. Casi me río, porque ese es el lema oficial de la gente que nunca paga por lo que hace realmente en su vida. Marcas trató de intervenir diciendo: hermano, estás llevando esto demasiado lejos. Como si todavía estuviéramos en la pizzería y pudiera poner cara de perrito para zafarse. El fiscal preguntó si había algo más que yo quisiera añadir a mi declaración final ese día. Miré a mis padres, luego a Marcas, y fui breve. Pueden llamarlo como quieran, dije, pero es fraude de identidad. Está documentado y me ha estado siguiendo desde que era un niño. Las manos de mi padre temblaban. El rostro de mi madre estaba tenso. Márquez se veía enojado, pero era el tipo de enojo que viene de perder el control, no de estar herido. El fiscal me agradeció, y terminó la reunión. Eso fue todo. Sin final de película, solo el Estado tomando notas, porque el papeleo era real. Al salir, Clara seguía sentada en el vestíbulo. Se levantó y dijo lo suficientemente fuerte para que se oyera en el pasillo: está haciendo esto para destruirlos. Siempre ha sido un vindictivo. Ni siquiera la miré cuando le respondí con calma: tú no eres parte de mi vida. Deja de hacer audiciones. Mi abogado tomó nota de ello. Otra violación de la orden para el archivo. Mientras pasaba por las sillas, mi madre trató de agarrar mi manga. Di un paso atrás y ella me susurró. Me preguntó: ¿eres feliz ahora? Le di la única respuesta honesta que tenía: no soy feliz, soy libre. Caminé hacia afuera sin mirar atrás, porque ese es el Mateo movimiento que funciona con gente que solo te nota cuando necesita algo de ti. Ellos construyeron su vida sobre mi nombre. Yo dejé de permitírselo y toda la estructura se cayó por su propio peso. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal a traerte más y mejores historias. Gracias. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó la historia, comenta, dale like al video y suscríbete. Nos vemos a la próxima.